gracias a Dios por su presencia. Dijo Moisés en cierta oportunidad: si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de este lugar. Dios había dicho que iba a ir un ángel que le iba a acompañar, pero él dijo: no, si tu presencia no va con nosotros, no nos quites de este lugar. Nosotros hemos nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo. Vivimos la vida con Dios por la obra del Espíritu Santo. Un día ascenderemos a los cielos y estaremos con Cristo para siempre por la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo manifiesta la presencia de Dios, no en un lugar, sino en nuestras vidas. ¿Por qué se siente la presencia en un lugar? Porque hay vidas en ese lugar que tienen presencia de Dios. Dios no ha venido para habitar en un templo hecho de ladrillos. Dios ha derramado del Espíritu Santo para habitar en nuestros corazones. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Estamos avanzando, ya casi terminando la serie de prédicas que la hemos titulado La armadura de Dios. Y hoy vamos a detenernos en el versículo 18 y lo vamos a hacer en dos partes. Hoy vamos a dar la primera parte y con la ayuda de Dios la semana que viene la segunda parte. Pero vamos a leer todo el pasaje. La pregunta de rigor es: ¿has aprendido de memoria este pasaje? Son 5 versículos. Desde el versículo 13 de Efesios capítulo 6 hasta el versículo 18. 5 versículos, donde hablan de la importancia de estar vestido con toda la armadura de Dios. Vamos a leer nuevamente. Yo te invito a que abras tu Biblia en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 13. Por favor, abrí tu Biblia. Si trajiste tu anotador, también abrí tu anotador. Puede ser el cuaderno, puede ser el app ahí de notas de tu celular, de tu tablet, pero tener un lugar para anotar lo que vas escuchando. De esta manera, cuando llegas a tu casa y durante la semana, podés rever, repasar y entonces incorporar, profundizar la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 13 al 18 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice: estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Dice el versículo 15: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe, con la que podáis apagar los dardos de fuegos del maligno. Y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Dice: tomad el yelmo de la salvación. Versículo 18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración en la vida cristiana es algo fundamental. ¿Cuántos saben? Amén. Bueno, los que no levantaron la mano les estoy contando. La oración es muy fundamental en la vida cristiana. Es clave. Alguien dijo: así como respirar es clave para vivir físicamente, orar es clave para la vida espiritual. Usted no puede vivir sin respirar, sin tomar el oxígeno y liberar el monóxido de carbono, el dióxido de carbono. Usted no puede vivir sin eso. Tiene que tomar oxígeno. Lo mismo pasa en la vida espiritual. Usted no puede vivir sin orar. La oración es la comunicación con Dios. Es hablar con Él y de Él recibir sus instrucciones. Es ser ministrado por Él y entonces nuestro espíritu se fortalece. Eso es clave, eso usted lo sabe. Nosotros hemos desarrollado todas las partes de las armaduras
Y ahora Pablo en el versículo 18, que yo quiero que repitamos, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora, ¿por qué Pablo, después de terminar de explicar las armaduras de Dios, cada una de sus partes, él habla de la oración? Porque él dice que tenemos que orar. ¿Hay alguna relación entre la armadura y la oración? Y la relación es total. Hermanos queridos, no tendría valor alguno en tu vida la armadura de Dios si no va acompañado de la oración. Oración y armadura son los elementos necesarios para tener victoria en todo conflicto espiritual. En esta vida que decíamos al comenzar esta serie de prédicas, en esta vida que está en un contexto de un conflicto espiritual, de una guerra espiritual. No importa cuál completa sea la armadura, no importa cuál valiente que seamos, no importa cuál diestro y capacitado que estemos, pero Dios es el único que puede darnos la victoria. Por eso la oración es fundamental. No es casualidad, no es accidental que Pablo acá menciona la oración. La oración es parte fundamental de la vida cristiana para poder usar la armadura de una manera eficaz. ¿Saben por qué? Porque el gran general de nuestro ejército es Dios. Y necesitamos tener su guía, necesitamos tener el conocimiento de su voluntad, necesitamos ser ministrados por su fuerza para ser victoriosos. Y entonces cuando usted use cada parte de la armadura de Dios, usted va a ser una persona que lo va a hacer con sabiduría, lo va a hacer con poder. ¿Sabe por qué? Porque usted está orando. Amén. La Biblia de Latinoamérica, la Biblia latinoamericana dice así en el versículo 18. Mire qué linda expresión. Dice: vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu Santo. Vamos a ver hoy la importancia del Espíritu de Dios en la oración. Esta exhortación a perseverar en la oración es fundamental. Hoy una vez más, desde aquí, desde este púlpito, desde la boca de nosotros los pastores, les exhortamos, amada iglesia, les animamos, amada iglesia, a levantarse como nunca antes en una vida profunda de oración, entendiendo que la oración es lo fundamental para que toda armadura que tú te pongas cada día para enfrentar la situación diaria de combate espiritual tenga éxito y seas eficaz. El apóstol Pablo acá menciona la oración y la súplica en tres contextos, que es lo que vamos a desarrollar hoy la primera parte y la semana que viene la segunda parte. En primer lugar, habla de orar y suplicar en todo tiempo. En segundo lugar, el apóstol dice que hay que orar y suplicar en el Espíritu. Y por último, el apóstol nos enseña que hay que orar y suplicar con toda perseverancia. A ver, levante la mano y diga conmigo: debo orar y suplicar en todo tiempo. Diga conmigo: debo orar y suplicar en el Espíritu. Y por último, diga conmigo: debo orar y suplicar con perseverancia. Vamos a tratar de desarrollar cada una de estas partes para poder ver la importancia que tiene la oración y las formas de oración. Acá aparece súplica, aparece ruego. ¿Y cómo debemos hacerlo? ¿Cómo debemos desarrollar? Porque hay muchas personas que piensan que oran, pero en realidad no oran. Jesucristo lo dejó claro cuando dijo: piden y no reciben. La Biblia lo dice porque piden mal. O sea,
Si piden mal, quiere decir que hay gente que está orando mal. Y si está orando mal, en realidad no es una oración. Está haciendo algo que no es oración. Ahora, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo va a dar, dice la Biblia. La oración correcta siempre llega a Dios y la oración correcta siempre tiene respuesta de Dios. Y hoy vamos a ver eso, vamos a ver un poquito sobre la oración. En primer lugar, el primer contexto que presenta el versículo 18 es orar y suplicar en todo tiempo. ¿Cuándo debemos orar y suplicar? En todo tiempo. Decí conmigo, en todo tiempo. La primera parte del versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. En primer lugar dice, en todo tiempo. Esa palabrita todo viene del griego pas, con S, y significa siempre. O sea que dice que siempre debemos orar. Repito, ¿cuándo debemos orar? Siempre, en todo tiempo. Y dice, la palabrita tiempo viene del griego kairos, que está hablando del tiempo oportuno. Está hablando de la oportunidad del momento correcto. Hay una versión en la Biblia que dice que debemos orar en toda estación. Hermanos queridos, acá el apóstol Pablo no está hablando de que debemos estar orando minuto tras minuto de nuestras vidas, sino que está diciendo que debemos orar en todo kairos, en todo tiempo, en toda oportunidad. Hay oportunidad para orar, hay momentos en que debes orar y en ese kairos, en esa oportunidad, en ese momento, tú y yo debemos orar. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay un tiempo para orar. Acá Pablo está diciendo, orando en todo tiempo, está hablando de ese tiempo oportuno, está hablando de ese momento, está hablando de esa situación. ¿Por qué tenemos que orar en esos momentos especiales? Porque nosotros tenemos un deseo. ¿Y cuál es el deseo del verdadero Hijo de Dios? Que todo lo que hace, lo quiere hacer como para ¿quién? Como para el Señor. Amén. ¿Usted quiere vivir una vida como para el Señor? Entonces usted tiene que orar por su vida. ¿Usted quiere tener una familia como para el Señor? Entonces usted tiene que orar por su familia. Usted quiere desarrollar su trabajo, su profesión para que traiga gloria al Señor. Entonces tiene que orar por su trabajo, tiene que orar por su profesión. Usted quiere tener salud para desarrollar las actividades diarias y traer gloria al Señor. Usted tiene que orar por su salud. Dice el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Por eso el apóstol Pablo dice que en este ambiente de conflicto espiritual tenemos que orar en todo tiempo. Les hago una parafrasis de lo que es este versículo con estos elementos que le he explicado. Podemos afirmar entonces que Pablo dijo, siempre que hay un tiempo oportuno, debemos orar. Repito, siempre que hay un momento oportuno, ¿qué debemos hacer? Debemos orar. Amén. Estamos comenzando el día. ¿Qué vamos a hacer? Orar. Es un tiempo oportuno. Vamos a tomar una decisión. ¿Qué tenemos que hacer antes? Orar. Es un momento oportuno. ¿Te gusta una chica, querido joven, o un muchacho, o vos, querida señorita? ¿Qué tenés que hacer? Tenés que orar antes de tomar una decisión. Es un momento oportuno. Se te presentan oportunidades laborales. ¿Qué tenés que hacer? Orar. Esos son los kairos. Esos son los momentos oportunos. Vas a hacer un viaje. ¿Qué tenés que hacer? Orar. Tenés que tomar una decisión. ¿Qué tenés que hacer? Orar.
Alguien en tu familia está en un problema, en una dificultad. ¿Qué tenés que hacer? Orar. Hay personas que se apartaron de la presencia del Señor, de tu familia. ¿Qué tenés que hacer? Orar. Cada vez que hay una situación, un momento oportuno, una estación en la que estamos viviendo, cuando vamos a ingresar, cuando vamos a hacer algo, ¿qué tenemos que hacer antes? Orar. Dice el texto, orando en todo tiempo. Está hablando de ese tiempo. Gloria a Dios. Tengo que hacer algo, tengo que enfrentar algo. Primero debo orar. O sea que en cada momento se requiere orar. En cada momento que se requiera orar, ¿qué debemos hacer? Orar. A ver, levantar la mano y decir conmigo: cada oportunidad que debo enfrentar, cada problema que debo solucionar, es el kairos para orar. Es el momento para orar. Es el tiempo para ir a la presencia de Dios. Estamos en un ambiente de un conflicto. Oremos en todo tiempo. ¿Y cuáles son los tiempos? Esos momentos particulares de nuestra vida. Gloria a Dios. Te tuviste que quedar en tu casa porque estabas enfermo. ¿Qué tenés que hacer? Orar. Es un tiempo para orar. Dios a veces permite y coloca algunos frenos en nuestras actividades. ¿Para qué? Para que oremos. Para que invirtamos tiempo. Ay, no sé qué hacer. Hermano querido, orá. Ay, me estoy aburriendo. Yo no concibo que un cristiano se pueda aburrir. Hermano querido, orá, hace algo. Pedile a Dios revelación. Pedile a Dios sueños. Pedile a Dios una palabra rema. Pero en cada momento oportuno hay que orar. Amén. Y después dice el texto, volvemos al versículo 18, dice, orando en todo tiempo. Eso ya lo hemos visto. Y ahora dice, repite, dice, con toda oración y ruego. Y repite de vuelta la palabra oración. Pero ahora no usa el mismo término que usaba en la primera vez cuando decía orando en todo tiempo. Dice con toda oración y ruego. Ahora esa palabra oración viene de un término que significa orar fervientemente. Y acá como que Pablo está diciendo, oren en todo tiempo, pero oren ¿cómo? Fervientemente. Es la misma palabra que Santiago lo utiliza en el capítulo 5, el versículo 17. Santiago 5:17 dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Esa misma forma de oración está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, en medio de este conflicto, cuando tú te colocas toda la armadura para salir a la batalla, tú tienes que orar en todo tiempo, pero tienes que orar fervientemente. ¿Cómo tenemos que orar? Fervientemente. No es la oración de dar gracias por los alimentos. Señor, te damos gracias por esta comida en el nombre de Jesús, amén. Alguien dijo que cuando la comida es rica, la oración es corta, y cuando la comida no se ve rica, la oración es larga. No es un dar gracias, no es una oración mecánica, no es una oración para cumplir. Hay algunos que antes de dormir tienen el hábito de orar y se arrodillan y dicen, Señor, te doy gracias por este día, porque me has guardado, porque me has protegido. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones en el nombre de Jesús, amén. Y ya se zambulla en la cama. Y es una oración para cumplir. Acá está diciendo Pablo que tenemos que tener oraciones fervientes, oraciones que salgan de nuestro corazón, oraciones donde nuestra alma se deposite delante del altar de Dios, orando en todo tiempo, en los kairos, en las oportunidades, en los momentos de transición, en los momentos de decisión, en los momentos especiales donde vemos que hay una bisagra, que hay algo que va a ocurrir en nuestra vida, pero dice que debemos hacerlo fervientemente. ¿Cómo debemos hacerlo? Fervientemente. Y después dice, con toda oración y súplica. Y acá todavía aclara algo más Pablo. No solamente dice, muchachos y chicas tienen que orar fervientemente, sino que tienen que hacerlo con súplicas. La palabra súplica se traduce en la Biblia como ruego.
La súplica es una oración humilde que hacemos a Dios, que es el único que puede darnos o no lo que nosotros pedimos. Es el que puede decir sí o no a lo que nosotros pedimos. Pero cuando vamos, aceptamos su soberanía y humildemente le pedimos, humildemente clamamos, con el corazón le suplicamos. Eso es súplica, eso es ruego. Dice Pablo, orando en todo tiempo, con oraciones fervientes y con ruegos. Esa es parte fundamental de tu estilo de vida en medio de este conflicto espiritual. No solamente usar las armaduras, sino meterse, zambullirse en este estilo de oración y de vida. Gloria a Dios. El segundo contexto en el cual Pablo explica la oración es en orar y suplicar en el Espíritu. La segunda parte del versículo 18 dice, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y esto es fundamental, hermanos. Acá Pablo está diciendo que no solamente tenemos que orar, que no solamente tenemos que hacerlo en todo tiempo o estación, kairos, que no solamente tenemos que hacerlo fervientemente, que no solamente tenemos que rogar, sino que dice que todo eso debemos hacerlo guiado por el Espíritu. Yo tengo que hacer oraciones fervientes y súplicas, pero ¿cómo? En el Espíritu. El Espíritu debe guiar mi oración. Hermano querido, si usted puede entender esta palabra, si usted la está viviendo, yo estoy seguro que su vida está en pleno crecimiento y viene tiempos de gloria sobre usted y viene tiempo de gloria sobre su casa, viene tiempo de gloria sobre su familia. Tenemos que entender que orar es orar en el Espíritu. La Nueva Versión Viviente dice, este texto dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. La NBI o Nueva Versión Internacional dice, como oren en el Espíritu con peticiones y ruegos. ¿Sabe que orar en el Espíritu es indispensable para el cristiano? Pero es una enseñanza que, como dijo una vez un maestro bíblico, ha traído más calor que luz. En vez de traer iluminación y entendimiento de lo que es la oración en el Espíritu, hay muchos que lo han llenado de misticismo y lo han cargado de situaciones que no son tan como es orar en el Espíritu. Quiero darles una definición de lo que es orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu es acercarse al trono de la gracia con intercesión y súplica humilde, completamente bajo los términos de Dios y no en los términos nuestros. La oración en el Espíritu es cuando usted y yo vamos a la presencia de Dios con un corazón quebrantado, con una actitud totalmente humilde, donde nos movemos en la oración dentro de los parámetros establecidos por Dios y donde nuestra carne, donde nuestras pretensiones o nuestras formas quedan en segundo lugar y no son usadas. Quiero decirte que ningún ser humano, si me pueden poner la placa siguiente, ningún ser humano puede orar sin ayuda divina. La ayuda divina es parte de la verdadera oración. Esto hoy tenemos que entender. Cuando uno piensa que ora a Dios, pero no está recibiendo o no está siendo guiado o no está buscando la guía del Espíritu de Dios, uno no está orando. Lo que uno está haciendo es simplemente hablando o repitiendo palabras. Escuche esa verdad, ningún ser humano puede orar sin ayuda divina. La oración en sí mismo implica la ayuda y la guía de Dios. La ayuda divina es parte de la verdadera oración. Y mire, ahí hay un gráfico de cómo interviene nuestro Dios Trino en el momento de la oración.
Cuando usted está aquí en la tierra clamando al Padre, es el Espíritu el que le guía. Y es el Espíritu el que le enseña. Y es el Espíritu el que armoniza y dirige su oración. Y esa oración va delante de nuestro abogado e intercesor. ¿Quién es? Jesucristo. Por eso todo lo que pidieras al Padre, dijo Jesús, ¿en el nombre de quién? En mi nombre, en el nombre de Él. Cristo presenta, intercede por nosotros ante el Padre. Y el Padre envía la respuesta a nuestra vida por medio de ¿quién? Por medio del Espíritu nuevamente. Y ahí surge el accionar de nuestro Dios en su totalidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu guiándonos en la oración, el Hijo intercediendo a la diestra del Padre, el Padre ejecutando la voluntad soberana de Dios y el Espíritu trayendo y haciendo que los milagros se realicen para aquel que está orando en el Espíritu. Gloria a Dios. Orar en el Espíritu no es algo que se aprende con práctica o con esfuerzo. Orar en el Espíritu es una actividad divina que uno se apropia a través de la fe en Jesucristo y en su obra final en la cruz. Yo no puedo decir, voy a aprender a orar en el Espíritu con mucha práctica. Hermanos queridos, tú tienes que entender que el Espíritu está en ti. Desde el momento en que aceptaste y recibiste a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo pasó a morar y Él está allí para interceder por vos e interceder contigo. Él está allí para que cada vez que te dispongas a dirigirte al Padre, Él tomará tus oraciones, Él te va a enseñar, Él te va a guiar, Él va a empoderarte para llevar tus oraciones a la presencia de Dios. Es algo que uno tiene que tomarlo por fe. Es algo que uno tiene que aprender a disfrutar en esta vida. Hay muchos ejemplos de oración en el Espíritu. En el Antiguo Testamento, uno de los ejemplos que a mi vida impacta mucho es la oración de Ana. ¿Se acuerdan Ana? La mamá de Samuel. Una mujer que era estéril, que no podía tener hijos. Pero ella fue al templo y mira lo que dice Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por borracha. Y mira lo que dice el versículo 17. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracias delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y lo puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto le pedí a Jehová. Esa oración de esta mujer que quería ser mamá, lo hizo con la ayuda de Dios. Una oración a Dios guiada por Dios. Una oración que hablaba de lo profundo de su ser. Una oración donde hasta se confundió el sacerdote, el sumo sacerdote. Pensó que estaba borracha porque no oraba con palabras fuertes, claras,
especiales, con gran elocuencia. Ella estaba tirada ahí en el piso, arrodillada, hablando desde el corazón y presentándole a Dios su necesidad. Pero era el Espíritu que estaba intercediendo a través de ella, porque ella necesitaba un hijo, pero había una nación que necesitaba un profeta. Gloria a Jesús. Y cuando ella hizo esa oración en el Espíritu, esa oración llega a la presencia del Padre y Dios le da un hijo. Y no solamente responde a Ana, sino que Dios trae respuesta a una necesidad que tenía todo Israel, porque estaba viviendo un tiempo de apostasía y de incredulidad tremenda. Y Dios, a través de ese niño, Samuel, levantó al profeta que todos conocemos, que fue un hombre ungido como muy pocos en el Antiguo Testamento. Oración en el Espíritu. Es una oración donde manifestamos realmente lo que necesitamos de la forma y con la profundidad y la aprobación de Dios. Usted y yo tenemos que orar en el Espíritu. Usted y yo tenemos que hacer oraciones y súplicas en el Espíritu, en el contexto de esta guerra espiritual que diariamente enfrentamos. En el Nuevo Testamento, la enseñanza de la oración en el Espíritu es mucho más claro. Y hay 5 versículos que le voy a mencionar. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 15 dice: ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Gálatas capítulo 5 versículos 16 y 17 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Efesios 6:18, el texto que estamos explicando, dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por último, Judas capítulo 1 versículo 20 dice: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe. ¿Y qué dice Judas? Orando en el Espíritu. Nuestra zona donde vivimos es una zona donde no cae nieve, pero si vamos al sur del país o a otros países del hemisferio norte y vemos un terreno helado cubierto por nieve, a ver si pueden así, algo cubierto por nieve de esta manera, uno dice: ahí no va a crecer nada, ahí no va a florecer nada, es imposible que ahí crezca algo. Pero eso es en invierno. Cuando llega la primavera, si me pueden colocar la otra foto, ese mismo lugar se transforma. Todas las semillas que tenían ese terreno y debajo de ese hielo del invierno, ahora en primavera desaparece el hielo y las semillas germinan. El suelo no es que era infértil, sino que el suelo estaba soportando un invierno. Hoy quiero decirte en el nombre de Jesús que la oración en el Espíritu es tu semilla. Tú tienes esa semilla. Cuando llegan los inviernos de la vida que a todos nos toca enfrentar, inviernos, momentos de prueba, momentos, como dice el libro de Efesios, el día malo, tú tienes una semilla. ¿Cuál es la semilla? La oración en el Espíritu. Durante el invierno de tu vida, ora en el Espíritu.
Durante los momentos de prueba, ora en el Espíritu. Durante los momentos más difíciles, clama en el Espíritu, suplica en el Espíritu. Porque quiero decirte, Dios enviará primavera sobre tu vida. Dios enviará los días de respuesta. Dios enviará los días buenos. ¿Y sabe qué es lo que va a germinar? Va a germinar la oración en el Espíritu que tú hiciste cuando los días eran malos. Porque la oración en el Espíritu es esa semilla que cuando llega el tiempo de la respuesta da fruto, da resultado. Dios responde. La oración en el Espíritu es esa semilla. Aleluya. ¿Tienes esa semilla? Hoy estás pasando por pruebas, hoy estás pasando por dificultades, hoy el día es malo. La pregunta es, ¿estás orando en el Espíritu? ¿Es el Espíritu el que te lleva a orar fervientemente? ¿Es el Espíritu el que te lleva a orar de una manera eficaz? ¿Es el Espíritu que te lleva a invertir tiempo donde te das cuenta que el reloj se mueve rápidamente y dice, ya oré media hora, ya oré una hora, pero qué bárbaro, y no te diste cuenta que ha pasado? ¿Estás viviendo esa oración en el Espíritu? Esa es la oración que Pablo está diciendo que debemos hacer y debemos aprender a disfrutar. Y esa oración es las semillas que tienen. Y cuando llega el tiempo oportuno de Dios, todas esas oraciones van a florecer. Y todo eso que clamaste en el Espíritu, hermano querido, Dios lo va a transformar en respuestas para tu vida. ¿Podemos decir amén? ¿Cuántos de nosotros sabemos, y con esto voy terminando, lo que es llegar a un momento en la oración y sentirnos, no sé, como muertos, como decir, ¿y cómo sigo? ¿No? Parece que nuestra oración no llega ni al cielo raso. Y estamos ahí sin fuerza y sin ganas para orar. ¿A cuántos les pasó? Y a veces nosotros caemos en un error. Queremos revertir esa situación, pero en la carne. ¿Sí? En la carne. Y entonces elegimos algunos caminos. Por ejemplo, algún camino que elegimos es empezar a repetir palabras. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Empezamos a repetir palabras, cosas, a veces sin sentido. Cuidado, dijo Jesús, cuidado que sus oraciones no sean repeticiones de vanas palabras. Cuidado. A veces por allí pensamos, bueno, no, tengo que quedarme. Y cuanto más largo mi oración, ya voy a vencer, ya voy a salir de esta situación, de esta oración fría y muerta que no va a ningún lado. Y a veces pensamos que la solución es oración larga. Y yo conozco gente que a veces se quedó dormido ahí, pero dice que estuvo orando 1 hora. Y media hora quizás estuvo durmiendo, arrodillado al lado de la cama. O si no pensamos que Dios va a respondernos con las buenas palabras que pronunciamos. Entonces empezamos a buscar de nuestro lenguaje las mejores palabras y hacer una oración allí llena de retórica y llena de expresiones, como que a Dios le vamos a impresionar por las palabras que usamos. Hermano querido, y todo eso es una burda imitación de lo que es la verdadera oración. La verdadera oración es la oración en el Espíritu. Yo cuando era joven andaba mucho en bicicleta. Mi casa, la casa de mis padres, quedaba a 10 kilómetros de Campo Viera. La pastora vivía en Campo Viera, yo me iba a visitarla en bicicleta. Desde adolescente me iba al colegio en bicicleta, a la educación física, y andaba mucho en bicicleta. Y esa la ruta número 6, que une Corpus con Campo Viera, la que pasa enfrente de la casa de mis padres, es una ruta con subidas y bajadas. Y muchas veces, para entender la parte experimental, lo que uno experimenta en la oración en la carne y la oración en el Espíritu, a mí me vienen esos viajecitos que me hacía en bicicleta. Y yo comparo siempre que la oración en la carne era el momento cuando yo estaba con la bici subiendo la Ribada. Eso es orar en la carne. ¡Ay, qué cuesta! Y estás ahí y hay momentos en que te parás en la bici y empezás y te empieza a calentar todos los músculos y estás... Y la oración en la carne es así, la oración en la carne es difícil. Ay, cómo me cuesta, usted no sabe, pastor, lo que me cuesta orar. Ay, y a veces no sé qué decir y estoy ahí subiendo la Ribada. Decí conmigo, oración en la carne.
Pero cuando yo llegaba allá arriba y después miraba que después venía una bajada, y ahí simplemente me soltaba, simplemente me largaba. No movía los pedales, no ejercía ningún esfuerzo. Y esa energía potencial a causa de la altura empezaba a transformarse en una energía cinética que me daba velocidad y me llevaba. Y yo libremente, con un aire tan fresco golpeando sobre mi rostro, disfrutaba el descenso de esas bajadas. Hay un sector allí cerca de casa, hay un arroyo conocido, el arroyo de Chapá, tiene 3 kilómetros. Imagínense lo que es subir, pero imagínense lo que es descender esa bajada de 3 kilómetros. Y la oración en el Espíritu es así. Es como cuando en la bicicleta tú desciendes en una bajada. Tú no haces algo, sino que la misma pendiente te desliza, te lleva y tú disfrutas. Hermanos queridos, quiero decirte, orar en el Espíritu es sentir el impulso del Espíritu de Dios en los momentos de oración, que energiza tu vida, que articula tus expresiones, que te da revelación para clamar, que te hace que la oración sea cálida, sea amena y haya una verdadera comunicación. Tú sientes que tienes una comunicación con el Padre, tú sientes que tienes una comunicación con Dios. Esa es la oración en el Espíritu. Y esa es la oración que usted y yo tenemos que vivir cada día. Esa es la oración que usted y yo tenemos que desarrollar cada día. La oración en el Espíritu. Quiero decirte que ahí nos damos cuenta de que estamos en la presencia de Dios. Es el Espíritu el que ilumina nuestra mente, conmueve nuestro corazón y guía nuestras palabras para poder expresar en petición, en clamor y en oración todo lo que estamos necesitando. Hay momentos que será como un avivamiento. Hay momentos que hablarás en nuevas lenguas y expresarás a Dios tu clamor, quizás en lenguas angelicales, pero siempre con entendimiento, siempre con una comprensión de lo que estás viviendo. Pero hay momentos en que, como Ana, te vas a postrar delante de su presencia y no habrá un avivamiento, sino que habrá un clamor, un gemido que surgirá desde lo profundo de tu ser. Eso es orar y suplicar en el Espíritu. Y eso es lo que el pueblo de Dios debe volver a eso. Lo demás es religiosidad. Lo demás son vanas repeticiones de palabras. Por supuesto que va a haber momentos en que uno va a entrar en la oración, en ese nivel, batallando en la arribada, como decíamos hoy en el ejemplo de la bicicleta. Pero debemos entender que el Espíritu está en nosotros y debemos decirle: Espíritu Santo, aquí estoy. Quiero orar en el Espíritu. Quiero que tú empoderes mi oración, que tú me guíes, porque hoy, Señor, quiero llegar al trono del Altísimo y encontrarme con mi Padre amado en oración y en clamor. Amén. Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor, y que puedas allí donde estás cerrar tus ojos y decirle al Señor: Señor, aquí estoy, por fe, Señor, decidido a embarcarme en esta vida de oración y súplica en todo tiempo. Esta vida de oración y súplica en el Espíritu. Hoy dile al Señor: estoy decidido y te pido que tú puedas guiarme para experimentar transformación en mi vida de oración. Amada iglesia, este es el tiempo en que Dios quiere transformar nuestras vidas de oración. Primero, que podamos hacerlo en todo tiempo, en cada kairos, en cada momento oportuno. Que lo primero que hagamos sea orar y suplicar, rogar. Pero en segundo lugar, que lo hagamos en el Espíritu. Que sea el Espíritu Santo quien ilumine nuestra mente al orar. Que sea el Espíritu Santo quien conmueva nuestro corazón al orar. Que sea el Espíritu Santo quien nos dé libertad al orar. Que sea el Espíritu Santo que articule
y nos dé una libre expresión al dirigirnos al Señor. Oh sí, Jesús. Un día tus discípulos te dijeron: enséñanos a orar. Hoy te decimos, Señor, como iglesia, enséñanos a orar. Y enséñanos a orar en el Espíritu. Creemos que esto es así. Lo hemos vivido y lo vivimos, pero queremos que sea una constante en cada uno de nosotros. Levanta en cada papá, en cada mamá, levanta en cada joven una persona que ore en todo tiempo y que ore en el Espíritu. Oh, presencia de Dios, para que el uso de la armadura sea eficaz, para que el uso de la armadura produzca resultados. Aquí estamos, mi Rey. Allí donde estás, mi hermano, mi hermana, levanta tus manos y recibe de Dios ahora. Recibe del Espíritu Santo ahora. Es el Espíritu de Dios que está en tu vida, que ahora te levanta con poder, te levanta con autoridad, en el nombre de Jesús. Y toda opresión se va en el nombre de Cristo. Hay libertad ahora en el nombre de Jesús. Hay poder ahora en el nombre de Jesús. Y la iglesia pasa a otro nivel. La iglesia es tomada por la mano del Espíritu, Centro de Vida Cristiana, para pasar a otro nivel en la oración y a través de la oración. Decimos no a las oraciones religiosas, ritualistas, secas, muertas en la carne. Decimos no a ese tipo de pensar que estamos orando, Señor, y decimos sí al Espíritu de Dios. Decimos sí a una dependencia de Dios. Decimos sí a la vida, a lo vital, a lo poderoso de Dios en nosotros y en la oración a través de nosotros. Oh sí, Señor, abrazamos por fe esta forma de dirigirnos al Padre, esta única manera de poder orar, con la ayuda divina, con la ayuda del Espíritu de Dios. Oh sí, Señor, aviva tu pueblo, aviva nuestras vidas. Enséñanos a orar en el Espíritu. Oh, fuego de Dios, recibe, recibe. Quiero decirte, tus oraciones serán contestadas. Has llorado, has clamado desde tu corazón. El Espíritu elevó al Padre tu clamor. Hoy quiero decirte, Dios traerá respuestas. Es palabra de Dios para alguien en esta mañana. Has derramado tu alma ahí en tu pieza, tal cual lo hizo Ana. Tú lo hiciste y clamaste por una petición especial. Era el Espíritu el que tomaba tu petición y te daba sabiduría y profundidad para pedir. Y quiero decirte que el invierno de tu vida va a pasar y ya llegarán los días de la primavera espiritual, y vendrán la respuesta de Dios para ti. Y lo que sembraste en una oración en el Espíritu, lo cosecharás por la obra y gracia del Espíritu Santo del Señor. Padre, te doy gracias. Dejamos todo en tus manos, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, de hoy para siempre. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Fuerte, fuerte ese aplauso. Dios le bendiga.